Creo que si bien el estudio de impacto ambiental puede ser mejorado en sus puntos críticos, de todas maneras constituye una buena herramienta de gestión ambiental que naturalmente debe mejorarse, pero que hay que analizar en el contexto del tiempo qué es lo que pasa en las comunidades andinas, por ejemplo. De eso se trata. ¿Qué es lo que vemos históricamente? En primer lugar, hay una verdad universal. Nadie quiere lo que no conoce. Y si vemos por años, si vemos por años en la currícula de la educación básica regular, no se incluyen, si el Perú es un país minero, las regiones deben conocerlo. Si analizamos un poco el cuadro, tenemos el curso de geografía, el curso de ciencia y ambiente, que de alguna manera toca tangencialmente el tema de recursos minerales, pero sin embargo no está enfocado como es debido. La inmensidad de recursos mineros de nuestro país, no se habla de los usos que de ellos se deriva, la importancia en nuestra economía, lo que es peor aún, no se habla un poco del cambio que ha habido a partir de la legislación del 90 y lo que representa la minería moderna. Sin embargo, de otro lado, y a mí como mamá de una hija que estudiaba en el colegio, me tocó vivirlo. En uno de los libros se hablaba de la minería como una de las actividades contaminantes, a pesar de que ya existían leyes reguladoras. Entonces, si a nuestros niños desde jóvenes le estamos, ojo, la minería es una actividad potencialmente impactante, pero en este momento es la más regulada. Puede impactar los recursos hídricos, pueden haber impactos sociales, pueden haber impactos de todo tipo. Lo importante es saber qué es lo que va a hacer para minimizarlos. Pero si en los libros hablamos directamente de que es una actividad contaminante, ya estamos propiciando una situación de conflicto, porque esos niños van a crecer y ellos van a tener que enfrentar emprendimientos mineros que con toda esa enseñanza naturalmente se van a mostrar reacios. De otro lado, en algunos mejor y en otros no se les enseña todavía el concepto de gestión integrada de recursos hídricos. Todavía no se está incluyendo en la educación básica regular, y es un nuevo concepto, que es gestionar la cuenca en base a todas las actividades que se desarrollan en su entorno. Y esto es bien importante porque, si bien la minería es una de las tantas actividades, no olvidemos, y hubiera sido bueno que venga alguien de la Autoridad Nacional del Agua y nos expongan cómo están las cuencas en el Perú por efecto de las aguas residuales, por ejemplo. Entonces, es bueno que desde los estudiantes tengan ya claros estos conceptos para que conjuntamente enfrenten cualquier cosa negativa y vean cómo gestionarlo. De otro lado, es lógico que esta falta de información se exprese luego como un rechazo a cualquier actividad extractiva, porque muchas veces ni siquiera está cuantificado. En poblaciones pequeñas, en caseríos, ellos no tienen una idea de cuantificar la cantidad de agua que tienen. Si ni siquiera sabemos lo que tenemos, menos lo van a querer compartir. Ese es un tema. También tenemos el caso de las comunidades se enteran de que va a haber minería cuando ya las comienzan a buscar en una exploración minera. Y en realidad, si alguien no ha tenido formación en minería, ni siquiera en el colegio le han hablado que es una región minera, naturalmente van a tener rechazo, van a tener desconfianza. De otro lado, hay una mala carta de presentación de la minería y son los pasivos ambientales, que si bien se está haciendo esfuerzos por recuperar, es una mala imagen de la minería que le cuesta mucho a la minería moderna tratar de superar. Y si regresamos en el tiempo, analicemos que históricamente hay un sentimiento de marginación andina, completamente diferente a lo que se maneja en la zona amazónica, porque si recordamos desde la época de la colonia, ha habido esta marginación que la República no trajo muchos cambios. La falta de presencia del Estado en esas zonas ha hecho que las cosas no cambien para ellos. Y si a ello añadimos a una empresa que viene, se planta en el sitio para hacer un emprendimiento minero, solamente alienta este sentido de marginación. Es muy importante para cualquier empresa que vaya a comenzar una acción, identificarse con la cultura de la zona, identificarse con las costumbres. Hay un concepto
de socio estratégico que no se debe perder de vista. Siguiente, por favor. No, esa está bien, ahí está bien. Ahora, de esa fecha ahora, con todos estos conflictos, ¿qué cosa se ha hecho por tratar de contribuir a mejorar esa situación? Los estudios de impacto ambiental como estudios traen muchas obligaciones, y entre ellas la obligación de monitorear, que en primer lugar era realizado por la empresa minera que reportaba a la autoridad competente. Sin embargo, se ve con gran acierto que a nivel nacional muchas empresas están propiciando los monitoreos participativos, donde las poblaciones empoderan líderes, forman sus grupos de fiscalización y de vigilancia ambiental para recoger sus propias muestras. Al igual que la empresa minera lo hacen conjuntamente, se valida con la presencia de la autoridad local de agua y ellos mismos envían a su propio laboratorio acreditado, apoyados por la empresa en un ánimo de tener puentes de confianza y a la vez continuar con un espacio de diálogo que nunca debe perderse. También vemos cosas que han mejorado en el camino porque son muchas empresas mineras que están incorporando, con el apoyo de la Autoridad Nacional del Agua y con instituciones académicas, capacitación para sus líderes en el tema de GIR, que es el nuevo concepto de gestión integrada de recursos hídricos, que agrupa todas las actividades en torno a la cuenca. No es ellos contra la empresa, es la empresa y ellos juntos para gestionar de la mejor manera la preservación del agua, tanto en cantidad y en calidad. Otro de los puntos que habría que mencionar, porque fue unos puntos básicos de conflicto, es que las poblaciones o las comunidades no creían mucho en estos estudios de impacto ambiental al ser la fiscalización estar inserta dentro del Ministerio de Energía y Minas. Para ustedes que conocen el tema, al principio era una relación entre la consultora y la empresa. A nadie en una comunidad no le podía pasar por la cabeza que si la empresa pagaba, entonces la consultora iba a dar los resultados que la empresa quería. Es una filosofía muy simple, pero existe. De repente, si nosotros hubiéramos estado viviendo allá, hubiéramos tenido, es una duda completamente legítima. Creo que esta obligación fue mejorándose con el tiempo, ya no eran las empresas que pagaban directamente la consultora, pero era el ministerio, pero existía otra duda también legítima. Un ministerio promotor no podría ser juez y parte. ¿Qué pasó finalmente? Que la AEFA salió del ámbito de energía y minas y ha pasado al Ministerio del Ambiente. Existe un nuevo paquete de normas, aparentemente van a quitar ciertas obligaciones, por lo menos es lo que he leído en el periódico. Sin embargo, yo creo que ante eso es imposible que una empresa pueda decir, eso va a ser mejor para mí. Falso. A la hora de la hora, si no existe ese concepto de unión de socio estratégico, trabajado empresa con comunidad, no van a poder seguir avanzar. La empresa finalmente tiene que ser sumamente transparente, cumplir con sus obligaciones legales, con la autoridad competente, pero tener un espacio de diálogo transparente con todos los líderes y con las poblaciones que estén en su entorno. Otro tema que ha facilitado las cosas es el reglamento de participación ciudadana y también los talleres informativos antes, durante y después del estudio de impacto ambiental, sin que esto signifique que es suficiente. Para gente que no ha tenido formación minera, tener unos talleres simples no va a mejorar la situación. Las dudas no van a ser despejadas. Por eso es tan importante que se identifiquen en las regiones instituciones académicas, están llamadas a hacerlo, a hacer un programa de información continua, que no solamente debe basarse en talleres, en producción, desarrollo de manuales, guías, videos, visitas. Si uno quiere desarrollar una actividad extractiva, debe preparar a la zona. Es un derecho de todo ciudadano estar bien informado. Tomemos el caso de Australia, donde no hay problemas, porque desde los escolares los llevan a los emprendimientos mineros para mostrarles
qué es lo que hacen, cómo lo manejan, y la gente ya está acostumbrada a eso porque hay una educación previa. Este es otro de los puntos. Y finalmente también tenemos la instalación de mesas de concertación y diálogo que de alguna manera han puesto paños fríos sobre el tema de los conflictos. Sí, trataré de ser más breve. ¿Qué puede mejorarse? Por ejemplo, la falta de formación de los funcionarios nacionales para transmitir comunicación. A los pueblos, a las comunidades andinas no les interesa saber qué tan alta tecnología o lo bueno que es el proyecto. Lo que quieren saber es básicamente cómo va a afectar ese emprendimiento a sus manantiales, cómo va a afectar su vida. A veces los objetivos de una comunicación no son las mismas. El ingeniero va con la idea de decir, mi proyecto es muy bueno, pero él quiere saber y cómo me va a afectar ese proyecto. Mientras no junten el nivel, van a seguir habiendo este tipo de conflictos. También vemos una falta de formación para entender la cosmovisión andina y en realidad la cosmovisión de cualquier pueblo originario. Hasta la fecha yo he visto que muchas empresas muy responsables ambientalmente, uno las visita en Lima y tienen videos de inducción sobre el tema de seguridad, tienen videos ambientales, pero no veo publicaciones muy buenas, pero no veo que haya una inducción de sus propios funcionarios y de sus propios empleados, y hablo hasta de la secretaria de Lima, para que conozca la historia de la zona donde se va a desarrollar ese proyecto minero. Eso es importante. Tienen que mimetizarse, tiene que ser su aliado estratégico, y nadie puede ser un socio estratégico si no nos conocemos, de dónde venimos, cuál es la historia que nos acompaña. De otro punto que sí debe ser, y creo que eso es muy importante, el tema del área de influencia directa e indirecta. No es lo que el consultor proponga o lo que la empresa quiera. Yo creo que debe ser regulado el tema de la influencia directa e indirecta, porque muchas veces ocasiona muchos problemas. Y la siguiente, trataré de ser más breve, hay que tener en cuenta que muchas veces algunas empresas dicen, no, yo no intervengo porque es muy poco, porque es área de influencia indirecta. Pues esa área de influencia indirecta muchas veces es donde ocurren los peores grupos opositores, porque como no hay ni beneficios ni información y están aguas abajo, están mirando qué pasa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otro tema es un error común, generalizar sobre todo las opciones de los diferentes actores en las zonas de influencia. No todos son radicales, no todos están ideologizados, no todos buscan provecho. Ahí hay mucha gente de bien que al no tener formación ni información acerca del proyecto, se junta a estos grupos, y por eso es que se deben apoyar a las universidades regionales para que participen en este proceso de formación continua. Para mí esos talleres son interesantes, son importantes, es un alivio, pero no es suficiente. Y bueno, el tema de la consulta previa, que realmente cualquiera que adquiere las costumbres en zonas andinas podría ser podría ser declarado como comunero. Ante ese punto yo creo que las empresas deberían adelantarse y tomar censos de las zonas donde van a trabajar. Si están interesados, tienen que hacerlo. Lamentablemente, por trabajos que tenemos que hacer, vamos al INEI y hay información que está inconsistente, que falta completar, censos que no están a niveles micro, y creo que es una de las cosas importantes que se podría hacer. Sobre el tema de mejoras de ley, nuevamente insisto, sobre el tema de las áreas de influencia directa e indirecta, y un punto importante es el tema de las poblaciones, y esto es muy aparte, empresa y población trabajar conjuntamente con el concepto de socio estratégico, porque si no es un socio estratégico no va a poder avanzar. Trato de hacerlo más breve. Gracias. Muchas gracias. Felicitarles a los ponentes y contarles una anécdota que me sucedió en 2012, noviembre de 2012 en Ichuña, y ahí está Canteras del Hallazgo, una minera. Cuando yo llego a esa zona,
ya la cantera de hallazgo había estado negociando con la comunidad. ¿Qué sucedía? En el cerro donde iban a hacer la extracción grande, obviamente, del mineral, ahí pasteaban los señores sus llamas, sus vicuñas. Entonces, más o menos un promedio por cada habitante tendrían alrededor de 15 hasta 50 llamas cada uno. Entonces, ¿cómo lo sacamos de esa zona? Entraron a una negociación y pactaron un precio aproximadamente 20.000 soles por cada animalito de ellos. Lo compraron, pero ¿qué sucedió? Como era de la zona misma de Ichuña, los de alrededores, al enterarse de eso, como ya estaba libre, quisieron llevar más llamas. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué hacemos? Cómpralo de una vez para que nos dejen seguir el exploramiento. Pero ya esta vez ya no era 1.000 soles, ahora era 1.500. Nuevamente compraron y en la tercera vez otro evento similar. Entonces, ¿qué ha hecho Cantera de Hallazgo? Entiendo que hubo una mala negociación, no intervino el antropólogo, el sociólogo, lo entiendo de esa forma. Tuvo que decir que mi exploración no era la adecuada y me voy a retirar nuevamente a realizar la exploración nuevamente, ¿no? Son 2012 y creo que hasta la fecha no termina con esa exploración. ¿Y qué ha pasado ese año? Ese año se esperaba que Cantera de Hallazgo iba a firmar el contrato y obviamente iba a haber una buena ejecución, pero se cayó esa ejecución. O sea, entiendo que por ahí el trabajo de sociólogo y antropólogo es importante, y además lo que dijo la doctora Rocío, el ingeniero, de que no dialogamos el técnico y el sociólogo o las áreas que tienen que intervenir en esos estudios con la población. Sí, efectivamente. Yo iba por un tema distinto, que era agua y saneamiento. ¿Ustedes creen que me permitieron tocarle su fuente de agua? No. ¿Por qué? Porque la minera, de alguna forma, iba a pagar a la supervisión de ese agua y saneamiento. Ah, no, como yo estaba enlazado con la minera, a la empresa que iba a hacer el agua y saneamiento, dijeron, ¿sabes qué? Ahora tú me vas a pagar por utilizar mi fuente de agua. Entonces, generó un conflicto adicional, una externalidad, podríamos llamarlo, que no se tomó en cuenta también para la empresa, ¿no? Ok, gracias, Fernando. Gracias. Vamos a pasar ahora a Luis Rodríguez. Muy buenas. Voy a ser bien concreto. En la cosmovisión andina, los recursos naturales y el hombre son uno solo. Para la visión occidental, los recursos naturales son cuantificables y tienen un valor comercial. ¿En qué medida es determinante en los conflictos socioambientales la cosmovisión? Teniendo en cuenta no solamente la cosmovisión andina, sino también la cosmovisión amazónica, que tiene características un poco diferentes. Y la última pregunta, ¿es posible, como afirma Prodiálogo, la transformación de los conflictos sociales? Esto es para el compañero Víctor Caballero. Gracias, Luis. Luis Oré, por favor. Gracias. Ya han tocado varios temas y me gustaría hablar de muchas cosas de las que han hablado, pero voy a hacer un comentario, una anécdota, una pregunta. Respuesta clara, simple y clara para Luis Flores. Yo voy a decir que sí hay transformación de conflictos porque acá hay cosmovisión de antropólogos, sociólogos, ingenieros y seguro hay más profesionales. Mi pasado es de abogado, pero mi profesión es de mediador. Así que yo ayudo a que la gente converse y sí he visto transformación. Por ahí yo tengo en el ciberespacio, si quieren en YouTube, en internet, una propuesta sobre estudio de impacto ambiental participativo. Porque mucho se ha hablado de los técnicos y tenemos que tener súper técnicos. Traemos a los peritos de España y de Portugal porque son los mejores, pero el estudio de impacto ambiental no es solo técnico, también es social. Y un ejemplo de esto es, estaba haciendo unas sesiones de negociación, diálogo, cómo conversamos mejor en las alturas de Huasmín, Selendín, Cajamarca, por donde empezó los temas de Conga, y conversaba con las personas y me decían,
ingeniero, me decía ingeniero, sí le creo, sí me compro el tema de esto de negociación en base a intereses, beneficios mutuos, ganancias para todos. Pero hay una compañía minera que vino acá hace más de 18 años y yo digo, ok, lo escucho. Y me dice, ¿usted ha ido al baño? Y había una letrina, ¿no? Sucia. Y le digo, sí, sí he ido al baño. Y no podemos ir al baño con más dignidad. Nos dijeron que íbamos a desarrollar todo, pero aunque sea podemos ir al baño con más dignidad. Claro, podemos dar respuesta de todo tipo. No, no es responsabilidad de la empresa hacer baños, el Estado no está presente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso refleja algo que dijeron en la mesa anterior, que hay, o acá, un sentido de marginación o tristeza, resentimiento, como lo quieren llamar, que es tema social, es tema de cosmovisión, es las mochilas que todos llevamos o que cargamos con nosotros. Eso solo para decir que hay tema más social de lo que creemos en los estudios de impacto ambiental. Pero acá no estoy como un sacerdote hablando de todos los feligreses, porque todos acá saben eso, creo. ¿Cómo mejoramos la participación en los procesos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo mejoramos los procesos de participación, involucramiento de actores? ¿Cómo cambiamos el chip de demonización del otro, que el otro es malo, y decir, oye, podemos ser socios o aliados estratégicos? ¿Cómo mejoramos eso en los procesos de estudio de impacto ambiental? ¿Cómo involucramos más a la gente? Ok, gracias Luis. Ahora le pasa el micrófono a Marta Aldana, por favor. Gracias. Para Javier Ávila, que nos propone una nueva figura, el análisis social estratégico, yo me pregunto, dado el contexto actual donde hay una, digamos, abierta crítica a la llamada sobreregulación, ¿podríamos ver como viable realmente crear una nueva figura, un nuevo instrumento de gestión ambiental? Que la particularidad justamente de los estudios de impacto ambiental es que no son, digamos, un estudio técnico más, sino que constituyen un instrumento que es una obligación el formularlo, el desarrollarlo, el tenerlo aprobado antes de la actividad y cumplirlo, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué tan viable sería realmente crear una nueva figura? ¿No sería mejor camino fortalecer la regulación, la implementación de qué cosa dicen los estudios ambientales sobre los impactos sociales? Él también señaló que los EIAs hoy en día son los clásicos, solamente regulan los impactos directos, pero por norma también deben regular los impactos indirectos, los sinérgicos, los acumulativos dentro de los propios estudios de impacto ambiental, sobre todo para los estudios de impacto ambiental de grandes proyectos, es decir, los EIA detallados. Entonces, el tema es que tengamos hoy en día estudios de impacto ambiental exigibles, no viene de ahora, sabemos, viene del propio Código del Medio Ambiente del año 90, y esa obligación apareció, y si bien inicialmente hubo alguna discusión, finalmente quedó y se reguló en los diversos sectores. Entonces, aprovechemos esa oportunidad de tener esa herramienta para justamente mejorarla en función a la experiencia adquirida y, digamos, pensar en nuevas herramientas dificulta un poco efectivamente que esas puedan ser implementadas dado el contexto actual. Gracias. Gracias. La última pregunta acá, Ulises. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Permítanme hacerle una pregunta como un ciudadano o como un poblador de la comunidad, ¿no?, que en este momento quizás no se encuentra en este escenario, sobre los conflictos socioambientales. Aprobar un EIA en silencio o aprobar un EIA en una audiencia pública donde las personas eran invitados con tarjetas, ¿no?, a autoridades. Estoy por supuesto hablando en la región de Ancash, y que producto de ello ha causado un conflicto. Hubo toma de carreteras, malestar de la población, también afectó la economía, el turismo. Mi pregunta es, ¿este es un conflicto
impacto social indirecto va dirigido para los expositores. Gracias. Gracias. De antemano agradeciendo a los expositores. En esta mañana el tema se ha tratado ampliamente, pero vemos aquí profesionales multidisciplinarios y, como ya sabemos, desde 1993 se viene trabajando los estudios de impacto ambiental. Para preguntarle, en ese proceso hasta hoy, ¿cuánto ha mejorado? Y como nos mencionó el señor que trabajó para el Estado, donde que todavía las mejores consultoras tienen deficiencia a un peritaje internacional. Entonces la calidad de los estudios de impacto ambiental, o sea, no son reales. Entonces lo que se tiene que tomar bastante en consideración, claro que se está tomando lo que es los impactos ambientales, pero también los impactos sociales, de acuerdo al tema de la cosmovisión y de acuerdo al lugar donde se ha desarrollado el proyecto. Y también los patrones de actitud de la población donde se va a desarrollar ese proyecto. ¿Y qué papel juega en esto el Estado? ¿Cómo está caminando el contexto legal? Si facilita, garantiza o no la inversión privada en el sector extractivo. ¿Y qué rol el Estado tiene para poder también orientar a la población? Entonces, en ese contexto yo hago una pregunta a todos los profesionales que están al frente. ¿Cuál es la posible receta que el Estado o los diferentes colegios profesionales se está viendo para adelante de llevar armónicamente la inversión privada y desarrollar en beneficio de la población? Muchísimas gracias. Sí, brevemente, para decir lo que no lo encontraba la cita en ese momento. Lo que encontraron los peritos internacionales, me pareció sorprendente, es que ellos señalaron de que el EIA del proyecto Conga no hacía ninguna referencia al posible impacto del cambio climático sobre las precipitaciones y caudales futuras. Y además se recomendaba, se debería haber hecho alguna estimación de su posible afección a los caudales de la zona. Me parecía esta recomendación bien importante porque en efecto esta variable del posible impacto climático, del cambio climático, perdón, no estaba presente en todo el análisis. Eso hay que tomar en consideración por una razón que me parece fundamental. Creo que sí, el tema del estudio de impacto ambiental tiene que ser considerado como una oportunidad para mejorar el conocimiento de la realidad y para mejorar también la ejecución del proyecto con instrumentos y con tecnologías que permitan reducir al mínimo el impacto. Entonces, esa oportunidad de cambiar, de mejorar el conocimiento, por ejemplo, también se notó en este estudio. Ellos señalaron y cuestionaron de que nosotros estábamos manejando muy alegremente esta teoría de que en las cabeceras de cuencas se genera el mayor recurso del agua. Y lo que demostraron matemáticamente era que en realidad en el caso del Conga, en el área de Conga, solamente el 20% del agua de Cajamarca provenía de las cabeceras de cuenca y que por lo tanto el 80% provenía de la parte media y de la parte baja. Entonces, esta idea de que el proyecto minero en la zona de altura, al afectar la cabecera de cuenca, terminaba con el agua, era falsa. Entonces, la posibilidad, a donde quiero ir, entonces, es que nosotros deberíamos ver y evaluar los estudios de impacto ambientales como una posibilidad para mejorar el conocimiento de la zona y como una oportunidad también para mejorar los instrumentos con los cuales se va a ejecutar los proyectos de inversión. Si no lo tomamos así, bueno, vamos a quedar pues en echarle la culpa al estudio mismo de impacto ambiental de los conflictos. Y como he señalado, de la cantidad de los 1.100 estudios de impacto ambientales,
presentados, se han aprobado 600 estudios de impacto ambientales y no en todas ellas ha habido los conflictos del caso. Ahora, la otra recomendación es que yo sí creo que es importante, ya que está en discusión el tema de estas normas últimas que se han publicado, es que si no mejoramos la calidad profesional de los equipos, de los ministerios que tienen que ver con la aprobación de estos estudios, vamos a creer que todo es un problema administrativo o de tramitología, como se dice. Aquí el problema es de tramitología, nos presenta como si fuera esto el grave problema. Aquí el problema es de la calidad, y de la calidad tanto del que presenta el estudio de impacto ambiental como del que evalúa. Y una anécdota, nosotros en el 2006 encontramos un conflicto con una empresa que había logrado la concesión o la aprobación de ese estudio en Madre de Dios. Y resulta que la oposición de la población decía que el estudio era falso. Y cuando le pedimos una demostración de que la falsedad de estos documentos, en efecto nos hicieron llegar el estudio. Y el estudio era copia exacta de un documento aprobado en Ecuador. Y claro, habían cambiado la palabra Ecuador por Perú, habían cambiado Madre de Dios por el cantón, el distrito por el distrito, pero no habían cambiado el nombre de las plantas. Entonces, hay un problema de calidad, no de calidad, de ética, ¿no? Es decir, agarran y cambian, y se venden, se encuentras en internet un estudio de impacto ambiental y lo pones. Y el otro elemento es que el estudio de impacto, el estudio social, cuando uno lee los estudios de impacto ambiental en la parte social, parece que están leyendo el tomo del INEI, es decir, el diagnóstico del INEI, el informe del censo, el diagnóstico y eso no es, pues, no es así. Entonces, creo que en ese aspecto nosotros deberíamos tomar en consideración muy en serio de que los estudios de impacto ambiental son una oportunidad para mejorar el conocimiento y para calificar mejor los instrumentos que estamos usando para sacar adelante un proyecto que por lo demás va a transformar no solamente una realidad, sino también la calidad de vida de una población. Gracias. Bueno, sí. Empiezo quizás por la última pregunta de la doctora Marta Aldana, bastante interesante. Yo creo que sí es posible, utilizando los recursos disponibles, mejorar e internalizar la variable social vinculada a análisis y gestión de conflictos en los estudios de impacto ambiental. Me parece que los nuevos términos de referencia elaborados por el Ministerio de Energía y Minas, por la DEGAN, te abren esa ventana de oportunidad. En lo que se refiere al plan de manejo ambiental, ahora el plan de relaciones comunitarias está dentro del plan de gestión social. El plan de gestión social es un nuevo paradigma, es una nueva visión sobre lo que es, en última instancia, la gestión de los impactos de un proyecto de inversión. El paradigma anterior de relaciones comunitarias que uno puede ver en la guía del año 2001 es más un paradigma reactivo, vinculado a la mitigación de impactos negativos, mientras que los nuevos TDRs me parece que apuntan a la mitigación de impactos negativos y a la gestión o a la promoción de los impactos positivos, ¿no? Yo creo que ponen la balanza eso, y al hablar de plan de gestión social, además del plan de RC clásico, se incluye el plan de concertación. Y este plan de concertación, en otras palabras, es el negativo de un plan de gestión de conflictos, ¿no? Se habla del plan de concertación porque es políticamente correcto, es más elegante, es menos riesgoso hablar de plan de gestión de conflictos, ¿no? Y me parece que el plan de concertación es una buena oportunidad para la gestión de los conflictos, pero nuevamente acá tendríamos que elaborar otros instrumentos complementarios para estos TDRs que permitan la identificación, la visibilización de estos conflictos potenciales en generar influencia, ¿no? Y los TDRs también te lo permiten, porque uno de los componentes de la línea base social es el análisis de stakeholders, de grupos de interés y de la conflictividad local. Yo creo que haciendo un buen análisis de la conflictividad local, de los grupos de interés, y empatando ese componente de la línea base social con la identificación de impactos indirectos, incluyendo una lógica acumulativa y sinérgica, se puede empalmar con el plan de gestión con el plan de concertación, y se encuentra una línea, un hilo conductor entre línea base social vinculada a conflictividad, identificación de impactos indirectos con lógica acumulativa y sinérgica, y el plan de concertación. Y uno puede ahí tener toda la cadena de identificación, de
la descripción del estado de la línea base de conflictividad, la identificación de impactos y la propuesta de gestión. Yo creo que sí es factible lo que señala la doctora Marta Aldana, yo creo que es correcto. Pasando a la consulta del colega sobre la cosmovisión, como antropólogo no puedo dejar de dar una respuesta tentativa, ¿no? Me parece que la cosmovisión andina o amazónica en general está en un proceso de cambio bastante intenso y acelerado en las últimas décadas, ¿no? Los antropólogos han escrito mucho sobre la migración, la mayor presencia del Estado, del mercado, el desplazamiento de los sujetos tradicionales antes locales en el ámbito regional, nacional e incluso internacional, ¿no? Y lo que uno encuentra cuando va al campo en comunidades campesinas o nativas es que hay dos grupos, para hacerlo así resumido, ¿no? Un grupo de campesinos, de población rural más tradicional, más afincada al territorio local, que es la población más pobre, y una élite en cada grupo, en cada comunidad más regional, más nacional, con más mundo, más moderna si se quiere, ¿no? Entonces, y un componente importante acá es el tema del territorio, ¿no? Me parece que la negociación sobre el territorio o los recursos es diferente para los dos grupos, ¿no? Para el grupo más moderno, para el grupo de la élite de cada comunidad, es más la lógica de la oportunidad de obtener recursos a través de la compensación, ¿no? Es más, si se quiere, más moderna, más capitalista la lógica de negociación, mientras que para el grupo más tradicional, más local, más pobre, es una lógica de negociación del todo o nada, ¿no? Yo pierdo el territorio y yo no estoy preparado para utilizar adecuadamente los recursos que pueda recibir por una compensación por otra actividad, ¿no? Porque he estado con un paradigma más vinculado al ámbito, al territorio, a lo local, ¿no? Entonces yo creo que son dos formas de ver, y yo lo he visto en Andes y Amazonía, ambas estructuras, ¿no? El tema de la participación, los estándares del IFC son bien interesantes porque nos proponen que para la evaluación de impacto ambiental la población debería de participar, ¿no? No es solamente la evaluación de los técnicos que elaboran el EIA o la elaboración o la evaluación de los técnicos en el ministerio. La población local debería participar en la identificación de los impactos e inclusive en la evaluación. Lo dice el IFC, ¿eh? Y me parece que a nivel de estándares de participación en Perú estamos por debajo de lo que la norma internacional señala, ¿no? Los estándares de participación en Perú son informativos. Es una participación pasiva, si se quiere, de la población, que luego tiene que participar de manera muy activa a través de un conflicto social. Busquemos un punto intermedio. Yo creo que es interesante incrementar los estándares de participación en la línea base, en la identificación de impactos, en la evaluación misma. ¿Por qué no, no? Es una forma que podemos promover más participación. Y lo dejaría acá nomás. Solamente para terminar, justo escuchando al señor en que hablaba como poblador, si los estudios de impacto ambiental son buenos o malos, en realidad lo que lo va a determinar es la fiscalización. Por eso es tan importante empoderar a la población para que ellos mismos sean vigilantes de cualquier cosa, no solamente de la actividad minera, cualquier cosa que pueda afectar lo que más les interesa, su recurso hídrico. De otro lado, quiero manifestarles una anécdota que demuestra, y estoy completamente de acuerdo, que la población debe participar desde un inicio. Una anécdota en la audiencia pública de Petrobras. Los que expusieron el estudio de impacto ambiental fueron los líderes machiguengas, porque ellos participaron desde un inicio, los empoderaron, hicieron ese estudio suyo, ellos ayudaron. Y lo que hicieron en la audiencia era simplemente transmitir a la población lo que se iba a hacer. Yo creo que eso fue un ejemplo y a eso se debería apuntar. Las empresas mineras deberían anticiparse y trabajar con la población desde un inicio. Eso es muy importante. Ese es el concepto de socio estratégico. Y solamente como última cosa, al doctor Oré no lo digo por su especialidad, pero estuve un poquito al tanto de lo que pasó en Canteras del Hallazgo, y en realidad uno, si lo ve de lejos, dice es falta de planificación. En realidad, cuando se toman esas decisiones tienen que haber equipos multidisciplinarios. Sé que quien negoció fue un abogado y probablemente presionado por los directores que querían iniciar. Por eso le digo, doctor Oret, no lo tome, no lo tome, sí, no lo tomen a mal por las especialidades, pero en realidad
Un equipo multidisciplinario puede entender cómo va a ingresar. Para eso están sociólogos, para eso están antropólogos. El abogado tiene que estar presente porque de hecho tiene que ver la base legal de lo que se va a hacer. Y finalmente el ingeniero, porque él tiene que decir qué va a utilizar y en qué tiempo lo necesita. Muchas gracias. Yo quisiera tomar dos minutos solamente yo sé que los anteriores moderadores han cerrado rápido, pero yo quisiera tomar 2 minutos. Una es para hablar la descripción del proyecto. O sea, se ha hablado cómo se describe un proyecto que es el que eventualmente va a ser un EIA. Como ustedes probablemente conocen, o algunos de ustedes conocen, todos los proyectos tienen distintas etapas. Se empieza con la parte conceptual, le llaman el estudio conceptual, uno hace una idea para ver si hay un negocio o hay una actividad económica rentable, ¿no? Y el conocimiento es mínimo todavía, se conoce muy poco. Luego pasa a la prefactibilidad, donde se estudian una serie de alternativas. Y luego viene la factibilidad. Y es en ese momento que la mayoría de empresas empieza a hacer su estudio de impacto ambiental. Entonces el conocimiento del proyecto no es el final, están todavía a la mitad del camino, ¿no? Y ya estamos haciendo el estudio de impacto ambiental, ya estamos tratando de entender cuál es el área directa, indirecta, qué poblaciones van a ser afectadas, cómo van a ser afectadas. Y muchas veces la parte más crítica es, se habla de agua, se habla de clima, y los sitios donde están las empresas mineras no tienen estaciones meteorológicas. Entonces, ¿qué sucede? Estamos extrapolando temas de estaciones meteorológicas que están a decenas de kilómetros del lugar del proyecto. Entonces, les cuento esto porque es el dilema que tenemos nosotros los ingenieros de querer hacer un proyecto que encima tenemos al cliente o al propietario o a los inversionistas que le han puesto un plazo para iniciar. Y muchas veces ese plazo está regido por temas tan externos como el precio de los metales, ¿no? Todos los proyectos tratan de hacer cuando los precios están en plena subida, para que cuando empiece a funcionar el precio esté en lo más alto. Eso es lo que ellos esperan. Pero muchas veces eso sucede y se voltea, como el caso de Canteras del Hallazgo, ¿no? También conozco un poquito el tema ahí. No es que están haciendo más exploraciones, sino que sucedió que la mina, para trabajarlo como tajo abierto, no funciona. Entonces se está yendo a estudiar métodos de minado subterráneo, que probablemente que tengan menos impacto en la superficie, pero tienen todavía impacto. Entonces esa era la brevísima aclaración que quería hacerle, y con esto yo creo que vamos a dar por concluido, y realmente estamos muy complacidos los organizadores, como el Colegio de Antropólogos, Sociólogos y el Colegio de Ingenieros de Minas, por esta buenísima participación que hemos tenido, y sobre todo que nos hemos pegado al tema, ¿no? Estudio de impacto ambiental, porque el tema social no solamente es el estudio de impacto ambiental, es bien amplio, ¿no? Entonces, que realmente nos quedan muchas cosas para un segundo coloquio, y les vamos a pasar la mano al Colegio de Antropólogos para que ellos sean los que lideren en esta ocasión la organización de este segundo coloquio. Entonces, con eso yo daría por terminado esto, y realmente agradezco su participación, ¿no? Y esperamos tenerlos muy pronto en este segundo coloquio. Muchas gracias.